Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén listos para un viaje directo al corazón, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas que te harán, bueno, llorar a mares. Sí, lo escucharon bien. Prepárense para pañuelos, abrazos virtuales y tal vez un buen helado para después, porque las series que he seleccionado para ustedes hoy son de esas que te tocan el alma. Si eres nuevo por aquí, bienvenido oficialmente. Y si ya eres parte de esta gran familia, me encanta tenerte de vuelta. No olviden suscribirse si todavía no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y déjenme un comentario contándome qué series turcas los han hecho llorar a ustedes. Me encanta leerlos. Hoy vamos a explorar dramas llenos de giros inesperados, amores imposibles, secretos oscuros y por supuesto, esas tragedias que solo las series turcas saben cómo contar. Vamos a ver historias de familias destrozadas, de venganza, de esperanza y de redención. Así que acomódense, relájense y prepárense para sentir. Empecemos. La primera serie en nuestra lista, y créanme que elegirlas no fue tarea fácil, es Çukur. Çukur, que significa el hoyo o el pozo, es un barrio peligroso de Estambul controlado por la familia Koval. Esta familia tiene una regla sagrada: no permitir el tráfico de drogas. Sin embargo, todo cambia cuando un nuevo grupo llega al barrio, dispuesto a romper esa regla y tomar el control a cualquier precio. La serie sigue la historia de Yamak, el hijo menor de la familia Koval, que ha estado viviendo una vida despreocupada lejos de Çukur. Pero cuando su familia lo necesita, regresa al barrio y se ve obligado a enfrentarse a un mundo de violencia, traición y lealtad. Lo que hace que Çukur sea tan conmovedora es la complejidad de sus personajes. Cada uno de los miembros de la familia Koval tiene sus propios demonios y secretos. Yamak, en particular, es un personaje fascinante. Es un hombre atormentado por su pasado, que lucha por encontrar su lugar en un mundo que no eligió. Su relación con su padre, Idris, es tensa pero llena de amor. Y su amor por Sena, una joven que conoce fuera de Çukur, le da esperanza en medio de la oscuridad. Pero prepárense porque la vida de Sena en Çukur no será fácil. La serie está llena de momentos desgarradores, especialmente cuando vemos las consecuencias de la violencia en las vidas de los habitantes del barrio. Hay muertes impactantes, traiciones inesperadas y momentos de desesperación que te dejarán sin aliento. Pero también hay momentos de esperanza y de amor que te recordarán que incluso en los lugares más oscuros, la luz siempre puede encontrar una manera de brillar. Çukur es una serie que te hará reflexionar sobre la familia, la lealtad y el precio del poder. Y sí, te hará llorar y mucho. *** profundizando en Çukur, un universo de dolor y redención ***. Çukur no es solo una serie de acción, es un estudio profundo de la condición humana en circunstancias extremas. El barrio en sí mismo se convierte en un personaje, un laberinto de callejones oscuros y plazas bulliciosas donde la vida y la muerte se entrelazan constantemente. La familia Koval, con sus propias reglas y códigos de honor, representa una forma de gobierno en este microcosmos urbano. Idris Koval, el patriarca, es la figura central, un hombre respetado y temido, que carga con el peso de mantener el orden en un lugar caótico. La llegada de Yamak, después de años de ausencia, dinamiza la narrativa. Su vida bohemia y su visión del mundo chocan frontalmente con la realidad brutal de Çukur. Su relación con Sena es un faro de esperanza, una promesa de un futuro diferente, pero también una fuente constante de peligro. La inocencia y la pureza de Sena contrastan fuertemente con la violencia y la corrupción que impregnan el barrio, convirtiéndola en un blanco fácil para los enemigos de los Koval. Los personajes secundarios en Çukur son tan ricos y complejos como los protagonistas. Aliko, un hombre con discapacidad intelectual que posee una sabiduría sorprendente, se convierte en el confidente de Yamak y un observador clave de los acontecimientos en el barrio. Bartolu Saadettin, un antagonista carismático y despiadado, esconde un pasado doloroso que lo impulsa a buscar venganza contra los Koval. La serie explora sus motivaciones y su lucha interna, humanizando a un personaje que podría ser fácilmente catalogado como villano. La banda sonora de Çukur es otro elemento fundamental para crear la atmósfera emotiva de la serie. Las canciones, a menudo interpretadas por artistas locales, reflejan el dolor, la esperanza y la rebeldía de los habitantes del barrio. Las letras, cargadas de simbolismo y metáforas, profundizan en los temas centrales de la serie y conectan con el público a un nivel visceral. Çukur no se limita a mostrar la violencia,
también explora sus consecuencias psicológicas y emocionales. Los personajes sufren de estrés postraumático, depresión y ansiedad. La serie aborda temas como el suicidio, la adicción y la enfermedad mental de una manera sensible y realista. A pesar de la oscuridad que la rodea, Kukur también ofrece momentos de humor, amistad y amor que te recordarán que incluso en los lugares más sombríos, la vida sigue adelante. Ahora cambiemos un poco el tono, aunque la tristeza seguirá presente con Batam Sensin, que en español sería algo como Eres mi patria. Esta es una serie histórica ambientada durante la Guerra de Independencia turca. Sigue la historia de Cevdet, un valiente oficial del ejército otomano que lucha en el frente de batalla. Creído muerto, Cevdet regresa a su hogar en Esmirna, solo para descubrir que la ciudad está ocupada por el ejército griego y que su esposa, Azize, cree que ha muerto. Además, ha sido obligada por las circunstancias a mantener una relación con un oficial griego. La serie explora el conflicto interno de Cevdet, que debe elegir entre su lealtad a su país y su amor por su familia. Se ve obligado a trabajar como espía para el ejército turco dentro del ejército griego, lo que lo pone en peligro constante. Azize, por su parte, es una mujer fuerte y decidida que lucha por proteger a sus hijos en medio de la guerra. Su amor por Cevdet nunca muere, pero se ve obligada a tomar decisiones difíciles para sobrevivir. Batam Sensin es una serie épica que te transportará a un momento crucial de la historia turca. La serie está llena de drama, romance y acción. Pero lo que la hace realmente conmovedora es la forma en que explora el costo de la guerra en las vidas de las personas comunes. Vemos cómo la guerra destruye familias, cómo obliga a las personas a tomar decisiones imposibles y cómo deja cicatrices profundas en el alma. La actuación de Ali Tergenk como Cevdet y Berguzar Korel como Azize es simplemente magistral. Su química en pantalla es innegable y te hará sentir cada una de sus emociones. Prepárense para sufrir con ellos, para llorar con ellos y para admirar su valentía. Esta es una serie que te tocará el corazón y te dejará pensando en el significado de la patria, el amor y el sacrificio. *** Batam Sensin, un tapiz de lealtades divididas y sacrificio heroico ***. Batam Sensin es más que una simple serie histórica, es una profunda reflexión sobre las complejidades de la guerra y el patriotismo. La serie se adentra en los dilemas morales que enfrentan los personajes, obligados a elegir entre su lealtad a su país, su familia y sus propios principios. La ocupación griega de Esmirna crea un ambiente de tensión constante, donde la desconfianza y la traición están a la orden del día. Cevdet, el protagonista, es un personaje complejo y atormentado. Su decisión de trabajar como espía para el ejército turco lo convierte en un héroe para su país, pero también lo condena a vivir una vida de mentiras y engaños. Debe ocultar su verdadera identidad a su familia, arriesgando su amor y su respeto. La serie explora su lucha interna, su dolor por la pérdida de su patria y su deseo de proteger a sus seres queridos. Azize, la esposa de Cevdet, es una mujer fuerte y resiliente que enfrenta la adversidad con valentía. Debe criar a sus hijos sola, mientras lidia con la incertidumbre sobre el destino de su esposo. Su relación con el oficial griego Stavros, aunque impuesta por las circunstancias, se convierte en una fuente de conflicto interno. Debe decidir si seguir su corazón o sacrificar su felicidad por el bien de su familia. Los hijos de Cevdet y Azize también juegan un papel importante en la serie. Hilal, la hija mayor, es una joven idealista y apasionada que se une a la resistencia turca. Ali Kemal, el hijo mediano, lucha con su identidad y su lealtad. Y Yildiz, la hija menor, es una niña inocente que intenta comprender el mundo caótico que la rodea. La serie presenta una visión equilibrada de la guerra, mostrando tanto el heroísmo de los soldados turcos como el sufrimiento de los civiles griegos. Explora los horrores de la guerra, la pérdida de vidas inocentes y las cicatrices emocionales que deja en las personas. Batam Sensin te hará reflexionar sobre el significado de la libertad, la justicia y la paz. A continuación, vamos con una serie que explora la complejidad de las relaciones familiares y los secretos del pasado, Bira Ilei Kayesi, o una historia familiar. Esta serie es una adaptación de la aclamada serie japonesa Kazoku no Katachi. Sigue la vida de tres hermanos, Cem, Mair y Beste. Cada uno de ellos está lidiando con sus propios problemas personales y familiares. Cem es un exitoso empresario que está casado con Reyhan. Sin embargo, su matrimonio está en crisis debido a su incapacidad para tener hijos. Mair es un músico talentoso que lucha por encontrar su lugar en el mundo.
Beste es una joven que ha tenido una vida difícil y que está tratando de superar su pasado. Cuando su madre, Muazzez, regresa a sus vidas después de muchos años de ausencia, los secretos del pasado comienzan a salir a la luz. Bir Ailey Kayesi es una serie que te hará reflexionar sobre el significado de la familia, el perdón y la aceptación. La serie está llena de momentos emotivos, especialmente cuando vemos a los hermanos lidiar con sus propios traumas y con los secretos de su madre. La actuación de Songul Oden como Reyhan es particularmente destacable. Su interpretación de una mujer que anhela ser madre te tocará el corazón. La serie explora temas como la infertilidad, la adopción, el abuso y la enfermedad mental de una manera sensible y realista. Te hará reír, te hará llorar y te hará apreciar la importancia de tener una familia que te apoye en los momentos difíciles. No es una serie de acción, pero sí de muchísima emoción. ****Bir Ailey Kayesi desentrañando los hilos del pasado familiar ****. Bir Ailey Kayesi se adentra en las profundidades de las relaciones familiares, revelando cómo los secretos y traumas del pasado pueden afectar el presente. La serie explora la dinámica entre los tres hermanos, cada uno con sus propias heridas y aspiraciones, y cómo el regreso de su madre, Muazzez, después de años de ausencia, desata una cascada de emociones reprimidas. Cem, el hermano mayor, personifica el éxito profesional, pero sufre en silencio por la imposibilidad de tener hijos con su esposa, Reyhan. La serie aborda el tema de la infertilidad con sensibilidad y honestidad, mostrando el dolor y la frustración que puede causar en una pareja. Reyhan, interpretada magistralmente por Songul Oden, es una mujer fuerte y decidida que lucha por cumplir su sueño de ser madre. Su viaje emocional te tocará el corazón, mientras la vemos explorar diferentes opciones, como la adopción, y lidiar con la presión social y familiar. Mahir, el hermano mediano, es un músico bohemio que busca su lugar en el mundo. Su talento es innegable, pero sufre de inseguridad y falta de confianza en sí mismo. La serie explora sus luchas por alcanzar el éxito profesional y encontrar el amor verdadero. Su relación con su madre, Muazzez, es particularmente conflictiva, ya que la culpa por haberlo abandonado cuando era niño. Beste, la hermana menor, ha tenido una vida difícil y lucha por superar su pasado. Ha sufrido de abuso y trauma, lo que la ha dejado con cicatrices emocionales profundas. La serie explora su camino hacia la sanación y la búsqueda de la felicidad. Su relación con sus hermanos es fundamental para su recuperación, ya que encuentra en ellos el apoyo y el amor que necesita. El regreso de Muazzez, la madre, es el catalizador de la serie. Su presencia obliga a los hermanos a confrontar los secretos del pasado y a lidiar con las consecuencias de sus acciones. La serie explora su historia, revelando las razones detrás de su abandono y su arrepentimiento. Bir Ailey Kayesi te hará reflexionar sobre el poder del perdón y la importancia de la aceptación. Ahora, vamos con Benim Farah, o Mi nombre es Farah. Esta es una serie que te enganchará desde el primer momento. Farah es una joven iraní que huye a Estambul para escapar de su pasado. Trabaja como limpiadora para mantener a su hijo Kerim Shah, que tiene una enfermedad rara. Un día, Farah presencia un asesinato mientras limpia un club nocturno. Este hecho la pone en peligro y la obliga a involucrarse con Tahir Lekesid, un hombre misterioso y peligroso que trabaja para un grupo criminal. La serie explora la relación entre Farah y Tahir. A pesar de sus diferencias y de los peligros que los rodean, se enamoran. Pero su amor está prohibido y está lleno de obstáculos. Farah debe proteger a su hijo y a sí misma, mientras que Tahir debe proteger su propio mundo. Benim Farah es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento. Está llena de suspense, acción y romance. Pero lo que la hace realmente conmovedora es la historia de Farah, una madre que lucha por sobrevivir y proteger a su hijo. La actuación de Demet Özdemir como Farah es simplemente brillante. Su interpretación de una mujer fuerte y vulnerable te tocará el corazón. La serie explora temas como la inmigración, la maternidad, el crimen y el amor de una manera fascinante. Prepárense para llorar con Farah, para animarla y para desear que encuentre la felicidad. **** Benim Farah, un amor prohibido en un mundo de peligro ****. Benim Farah es un thriller romántico que te sumerge en un mundo de peligro, suspense y emociones intensas. La serie sigue la historia de Farah, una inmigrante iraní que lucha por sobrevivir en Estambul y proteger a su hijo Kerim Shah, quien padece una enfermedad rara.
Su vida da un giro inesperado cuando presencia un asesinato y se ve envuelta en un peligroso juego de poder. Farah, interpretada por Demet Özdemir, es un personaje complejo y vulnerable que te robará el corazón desde el primer momento. Su instinto maternal y su determinación por proteger a su hijo la convierten en una heroína admirable. Su pasado la persigue obligándola a vivir en constante temor. Su encuentro con Tahir Lequessid, un hombre misterioso y peligroso, cambia su vida para siempre. Tahir, un personaje enigmático y carismático, trabaja para un grupo criminal. Su lealtad a su jefe es inquebrantable, pero su encuentro con Farah despierta en él sentimientos que creía perdidos. La serie explora su conflicto interno, su lucha entre el deber y el deseo. Su relación con Farah es un amor prohibido, lleno de obstáculos y peligros. La serie aborda temas como la inmigración, la discriminación, la explotación y el crimen organizado de una manera realista y conmovedora. Muestra las dificultades que enfrentan los inmigrantes para integrarse en una nueva sociedad y las injusticias que sufren. La serie también explora el poder del amor y la amistad en tiempos de adversidad. Benim Farah te mantendrá al borde de tu asiento con sus giros inesperados y sus escenas de acción emocionantes. Pero también te tocará el corazón con la historia de amor entre Farah y Tahir, y la lucha de una madre por proteger a su hijo. Finalmente, no podemos hablar de series turcas que te hacen llorar sin mencionar Öyle Bir Gece Zaman Ki o Cómo pasa el tiempo. Esta serie es un clásico, y por una buena razón. Ambientada en Estambul en la década de 1960, sigue la historia de la familia Akarsu. El padre, Ali, es un capitán de barco que tiene una aventura con una joven holandesa. Cuando su esposa, Cemile, descubre la infidelidad, su mundo se desmorona. La serie explora las consecuencias de la infidelidad de Ali en la vida de su familia. Vemos cómo Cemile lucha por mantener unida a su familia, mientras lidia con su propio dolor y humillación. Sus hijos, Aylin, Berrin, Mete y Osman, también se ven afectados por la situación. Cada uno de ellos lidia con la situación a su manera. Öyle Bir Gece Zaman Ki es una serie que te hará sentir como si fueras parte de la familia Akarsu. La serie está llena de momentos emotivos, especialmente cuando vemos a Cemile luchar por sus hijos. La actuación de Ayka Bingöl como Cemile es simplemente espectacular. Su interpretación de una mujer fuerte y resiliente te tocará el corazón. La serie explora temas como la infidelidad, el divorcio, la pobreza, la política y el amor de una manera profunda y conmovedora. Prepárense para llorar con Cemile, para sufrir con sus hijos y para reflexionar sobre el significado de la familia y el perdón. Esta serie es un viaje emocional que te dejará marcado para siempre. Y por supuesto, te sacará muchísimas lágrimas. Öyle Bir Gece Zaman Ki, un mosaico de emociones familiares a través del tiempo. Öyle Bir Gece Zaman Ki es una joya de la televisión turca, una serie que te transporta a la década de 1960 en Estambul y te sumerge en la vida de la familia Akarsu. La serie explora las complejidades de las relaciones familiares, el impacto de la infidelidad y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Cemile, la protagonista, es una mujer fuerte y resiliente que lucha por mantener unida a su familia después de descubrir la infidelidad de su esposo, Ali. Su dolor y su humillación son palpables, pero su amor por sus hijos la impulsa a seguir adelante. La actuación de Ayka Bingöl es simplemente magistral, transmitiendo cada emoción con una intensidad que te dejará sin aliento. Ali, el padre infiel, es un personaje complejo y contradictorio. Su aventura con una joven holandesa desata una tormenta en su familia, pero también revela su propia vulnerabilidad y sus propios demonios. La serie explora su arrepentimiento y su lucha por recuperar el amor y el respeto de su familia. Los hijos de Cemile y Ali también juegan un papel fundamental en la serie. Aylin, la hija mayor, es una joven rebelde que se enamora de un hombre mayor. Berrin, la hija mediana, es una estudiante brillante que lucha por sus ideales políticos. Mete, el hijo varón, es un adolescente problemático que se une a una pandilla. Y Osman, el hijo menor, es un niño inocente que observa el mundo a su alrededor con curiosidad y asombro. La serie aborda temas como el divorcio, la pobreza, la violencia doméstica, la discriminación y la lucha por la justicia social de una manera realista y conmovedora. Muestra las dificultades que enfrentan las familias de clase trabajadora en Turquía en la década de 1960. Öyle Bir Gece Zaman Ki es un viaje emocional que te hará reír, te hará llorar y te hará reflexionar sobre el significado de la familia, el amor y el perdón.
Es una serie que te dejará una huella imborrable en el corazón. Y bien, llegamos al final de nuestro recorrido por estas series turcas que te harán llorar a mares. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden, estas son solo algunas de las muchas series turcas que te pueden tocar el alma. Hay muchas más historias esperando ser descubiertas. Hoy hemos visto Kukur, un drama lleno de acción y dilemas morales en un barrio peligroso de Estambul. Viajamos en el tiempo con Batam Sensin para sentir el conflicto entre el amor y la lealtad en tiempos de guerra. Exploramos los secretos familiares y la búsqueda de la aceptación en Vira y Ley Kayesi. Nos adentramos en el mundo del crimen y el amor prohibido con Beni Manfara, y finalmente, nos conmovimos con la historia de una familia destrozada por la infidelidad en Noile Virgecer Zamanki. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme en los comentarios qué series turcas los han hecho llorar a ustedes. Me encanta leer sus recomendaciones y experiencias. Antes de despedirme, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos que aman las series turcas y, por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, activando la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo traerles más contenido emocionante y entretenido. Hasta la próxima. Y recuerden, no tengan miedo de sentir. Un abrazo gigante.